Mi papá arruinó mi luna de miel con una confesión inesperada. Mi papá eligió un restaurante lleno para confesar su secreto. Yo todavía llevaba el anillo nuevo, y ni siquiera sabía que me estaba quedando sin aire. El día después de mi boda, mi esposo y yo estábamos en una posada en un pueblito de montaña, a 1 hora de mi ciudad natal, intentando aterrizar que ya éramos marido y mujer. En el caos previo olvidé nuestras cosas de aseo en casa de mis papás y mi papá insistió en llevarlas y, de paso, invitarnos a cenar. Acepté pensando que sería algo simple, una comida familiar y volver a la posada. Por teléfono sonaba demasiado amable, como si quisiera arreglar algo, pero yo no le di vueltas. Quedamos en un restaurante lleno, con mesas pegadas y ruido. Apenas nos sentamos, mi papá hablaba rápido, no tocaba la comida y miraba alrededor como si necesitara testigos. A mitad de la cena soltó, tenía una relación con otra mujer. Lo dijo sin bajar la voz y con una expresión extraña, casi orgullosa, como si esperara que yo lo felicitara. Acto seguido me pidió que no se lo dijera a mi mamá. Dijo que esa mujer tenía los hijos exitosos que él nunca tuvo y que por fin se sentía valorado. Yo me quedé helada, entre vergüenza ajena y rabia. Cuando no reaccioné como él quería, lanzó veneno, aseguró que mi esposo ya lo sabía. Miré a mi marido esperando una señal, pero estaba igual de pálido que yo y repitió que no tenía idea de qué hablaba. Ahí vi el patrón completo. Llevaba más de un año soltando insinuaciones y comentarios ambiguos para medirnos y ahora intentaba enfrentarnos justo en nuestra luna de miel. Parecía convencido de que yo iba a encubrirlo por ser su hija. Terminamos la cena en un silencio espeso. Él pagó con una sonrisa falsa y se fue rápido, como si hubiera dejado una bomba en la mesa. En el estacionamiento mi esposo me juró que nunca supo nada, le creí, pero yo temblaba por la crueldad del momento y la manipulación. Al día siguiente me quedé tirada en la cama de la posada, alternando entre llorar y quedarme mirando el techo. Quería contarle a mi mamá, pero si llamaba a casa él lo sabría, y si me quedaba callada me convertía en su cómplice. Esa noche mi esposo y yo discutimos por el estrés. Él quería que yo le dijera ya, yo quería hacerlo en persona, no por teléfono. Salimos a cenar para despejar y yo apenas pude tragar, con lágrimas que se me escapaban solas. Después fuimos a una tienda grande por cosas básicas y me pegó una sensación conocida, aire delgado, como si no pudiera llenar los pulmones. Me repetí que era ansiedad, hasta que en la posada mi esposo me dijo que mis labios se veían azulados. Ahí se me cayó la negación. Años antes tuve coágulos en los pulmones y reconocí la alarma. Fuimos al hospitalcito del pueblo, y al conectarme el personal cambió la cara, mi oxigenación estaba en los 80, peligrosamente baja. El médico dijo que sospechaban múltiples coágulos y que necesitaba un hospital grande en mi ciudad. Debía ir en ambulancia por si el corazón fallaba en el camino. Me despedí de mi esposo en una puerta automática, sintiéndome fuera de mi propia vida. El viaje fue una cinta de curvas y sirenas, el paramédico me hablaba para que no me durmiera. Yo pensaba en lo absurdo, mi vestido aún olía a perfume, ni habíamos desempacado, y mi papá eligió ese instante para incendiarlo todo. Llegamos y vi a mi mamá con mi hermana menor en la entrada de ambulancias. Ya en un cuarto, cuando mi hermana salió, le conté todo, la amante, la orden de callar, la mentira sobre mi esposo. Le dije que no podía cargar ese secreto, mi mamá se quedó muda, como si le hubieran arrancado el piso. En menos de 48 horas pasé de casarme a estar en terapia intensiva sin saber si sobreviviría la noche. Estuve hospitalizada más de una semana, mi esposo iba y venía con ojeras, sosteniéndome la mano como ancla. Cuando por fin salí, mi papá me mandó un mensaje, si había algo que yo quisiera decirle a mi papá. Sonaba tierno, pero era una advertencia. Respondí, sí, sobreviví otra vez. Él contestó, ay, pobrecita. Ahí entendí que no había remordimiento. Mis papás se divorciaron poco después. Más tarde, por un asunto legal que llegó a oídos de mi mamá, supe cosas raras sobre la supuesta amante y, por mi trabajo, revisé lo que era accesible de forma legal. Sí, ella tenía hijos exitosos, pero uno había muerto en un accidente por conducir ebrio y eso le dejó cerca de 2 millones. También encontré señales de Alzheimer avanzado y que su hija la había mudado a una residencia especializada fuera del estado.
Lo que me heló fue saber que su casa se remodeló de golpe con gustos demasiado parecidos a los de mi papá y luego se vendió por debajo de su valor, como si alguien estuviera moviendo dinero rápido. No sé si fue amante real o si mi papá fabricó una historia romántica para justificar estar pegado a una mujer vulnerable, pero sí creo que olió una oportunidad. Hoy sigo casada y estamos bien, aunque ese año nos dejó cicatrices. Estoy sin contacto con mi papá, y con familiares que lo defienden, y, honestamente, así respiro más tranquila. La mujer murió menos de 2 años después, y aún me duele recordar la cara de mi papá en ese restaurante, esperando aplausos. ¿Fui la mala por contarle a mi mamá aunque mi papá me lo prohibió? ¿Estoy exagerando al cortar contacto total con mi papá por lo que hizo y dijo? ¿Debería intentar contactar a la hija de esa mujer para advertirle o entender la verdad? ¿Fui la mala por contarle a mi mamá aunque mi papá me lo prohibió? ¿Estoy exagerando al cortar contacto total con mi papá por lo que hizo y dijo? ¿Debería intentar contactar a la hija de esa mujer para advertirle o entender la verdad? Respuesta 1. NTA. Tu papá quería convertirte en cómplice y hasta intentó sembrar duda en tu matrimonio. Contarle a tu mamá fue lo mínimo decente. Respuesta 2. Lo de ay, pobrecita después de que casi mueres es de manual de narcisista. Cero contacto suena a autoprotección, no a venganza. Respuesta 3. Yo no contactaría a la hija, si hay algo legal, que lo vean abogados. Pero documenta todo y guarda mensajes por si tu papá intenta manipular otra vez. Mi mejor amiga me obligó a confesar en San Valentín. Si tú no se lo dices, lo voy a decir yo. Hoy. Durante el encierro por COVID vivíamos en el mismo bloque de departamentos en Puerto Lirio, un edificio viejo con pasillos largos donde todos terminamos conociéndonos por el puro aburrimiento. Éramos 2 parejas inseparables desde después de la prepa, la pareja A, Mauro y Cami, ya casados, y la pareja B, Iván y Luna, comprometidos y contando los días para su boda. Yo soy Luna, la prometida, y la verdad es que en ese tiempo de encierro se sentía como una mini comunidad. Cenas con lo que hubiera, juegos de mesa, series a gritos por el balcón y chismes en el elevador. Cami era mi mejor amiga, de esas que te saben hasta el café que pides cuando estás triste, y Mauro e Iván también se llevaban como hermanos. Por eso nunca imaginé que el encierro estaba cocinando algo tan sucio justo frente a mí. A inicios de febrero de 2021, cuando ya estábamos afinando el salón y las invitaciones, Iván empezó a actuar raro. No podía sostenerme la mirada y cada vez que sonaba su celular se tensaba como si le fueran a reclamar algo. Una noche, sin preámbulo, me dijo que no podía casarse y que necesitaba decirme algo antes de que yo siguiera gastando dinero y soñando con una vida que, según él, ya había roto. Pensé que era pánico prematrimonial, que había perdido el trabajo o que me ocultaba una deuda, y me preparé para pelear o para abrazarlo, pero lo que dijo me dejó helada. Había estado acostándose con Cami durante meses, desde el encierro. Y no era solo eso, me confesó que Cami estaba embarazada, casi de 5 meses, y que por las fechas era suyo, y que ya no podía fingir porque la panza se iba a notar y el bebé no iba a entender de mentiras. Me acuerdo que el aire se me volvió pesado y me dio esa sensación absurda de que el mundo seguía normal, el refrigerador zumbando, un vecino arrastrando una silla, mi teléfono vibrando con ofertas de vestidos, todo mientras yo sentía que me habían arrancado el piso. No voy a mentir, pensé cosas oscuras, de esas que te asustan de ti misma, pero lo único que atiné a hacer fue marcarle a mi mejor amiga, Sophie, que vivía en otra ciudad, y decirle entre llanto que necesitaba que viniera ya. Sophie tomó un vuelo como pudo, con cubrebocas y todo el caos de esa época, y cuando llegó me vio la cara y no preguntó nada, solo me abrazó y me llevó a caminar al estacionamiento para que pudiera respirar sin escuchar el eco de los departamentos. Esa misma tarde, Sophie me dijo algo que me dolió pero era verdad. Mauro, el esposo de Cami, no sabía nada, y mientras él siguiera en la ignorancia, todos éramos cómplices de una traición que le estaba explotando en la cara sin aviso. Yo no quería meterme más, yo quería desaparecer, pero Sophie se plantó. Si Cami no se lo decía a Mauro de inmediato, ella lo haría, porque era una crueldad dejarlo viviendo una mentira mientras planeaba detalles románticos para una mujer que lo estaba usando. El peor detalle es que era 14 de febrero y Mauro había planeado un día perfecto para Cami, flores, un brunch en un lugar con terraza, un paseo por la costanera. Incluso supe después que en la mañana habían tenido sexo antes de salir, como si todo estuviera bien.
Sophie insistió en que lo llamáramos cuando ellos estuvieran fuera, para que no hubiera una escena en el edificio y para que Mauro pudiera irse a un lugar seguro si lo necesitaba, y yo solo asentí porque ya no tenía fuerzas para discutir. Cuando Sophie marcó, Cami contestó primero y su voz sonó exageradamente alegre, como si se estuviera poniendo una máscara, y en cuanto escuchó a Sophie ponerse seria, empezó a cortar la llamada, una y otra vez, como si pudiera apagar la realidad con el botón rojo. Mauro tomó el teléfono al tercer intento y preguntó qué estaba pasando, que por qué tanta insistencia, y Sophie le dijo que necesitaba escuchar algo importante, que no era una broma y que no colgara. En ese momento escuché a Cami de fondo diciendo que no era el momento, que después, y luego el silencio de Mauro cuando entendió que el asunto era sobre él, su tono cambió y pidió, casi suplicando, que le dijeran la verdad. Cami intentó controlar la conversación, como si confesando a medias pudiera salvar algo, pero Mauro no la dejó, le exigió que hablara claro, y entonces ella lo soltó todo, rápido, sin respirar, incluyendo el embarazo y que Iván era el padre. No vi a Mauro, pero lo escuché quebrarse, no gritó, no insultó, solo se quedó callado demasiado tiempo, como cuando alguien está intentando no derrumbarse en público, y al final dijo algo como, yo hoy tenía todo planeado para ti, ¿cuánto tiempo me estuviste viendo la cara? Sophie le dijo que lo sentía, que no estaba solo, que si necesitaba un lugar para pasar la noche podía ir con un amigo de ella, y Mauro solo respondió que iba a volver a casa por sus cosas y que no quería ver a nadie, que no entendía cómo su vida se había partido en dos en un solo día. Después colgó y se me vino encima una mezcla rara de alivio y culpa, alivio porque por fin se dijo la verdad, culpa porque esa verdad también era mi dolor y me daba miedo que el resto del edificio se enterara y lo convirtiera en chisme de pasillo. Esa noche Iván me escribió 1000 mensajes pidiendo perdón, diciendo que había intentado parar pero que se sentía atrapado, y yo lo bloqueé porque no quería escuchar justificaciones, lo único que me importaba era que Cami, mi amiga de años, me había mirado a los ojos durante meses sabiendo lo que hacía. Al día siguiente, Mauro mandó un mensaje corto al chat del grupo que teníamos los 4, dijo que no lo buscaran, que necesitaba espacio, y que lo que más le dolía no era solo la infidelidad, sino que lo habían convertido en el último en enterarse de su propia vida. Yo me quedé con una pregunta que todavía me arde, si Sophie no hubiera presionado, ¿Cami habría dicho algo antes de que el bebé naciera y Mauro lo cargara creyendo que era suyo? Y aunque sé que la verdad era necesaria, no puedo quitarme la imagen de Mauro en San Valentín, creyendo que celebraba amor, mientras la persona que amaba ya había destruido su confianza desde el encierro. Hoy sigo pensando si hicimos lo correcto al forzar esa llamada o si solo aceleramos una explosión inevitable, y lo único que sé es que cuando una amistad se vuelve secreto, ya se está pudriendo por dentro. ¿Fui la mala por apoyar a Sophie para obligarla a confesión ese mismo día? ¿Debería haber sido yo quien le dijera a Mauro directamente en vez de dejar que Cami lo controlara? ¿Es razonable cortar para siempre a Cami aunque antes fuera como una hermana para mí? Respuesta 1. NTA. San Valentín o no, Mauro merecía saberlo antes de seguir viviendo una mentira y peor aún con un embarazo en juego. Respuesta 2. Lo que hizo Cami de colgar y colgar demuestra que solo quería ganar tiempo. Bien por Sophie por poner un límite y no dejar que lo enterraran. Respuesta 3. A ti te traicionaron y encima te tocó cargar con la bomba. Corta con ambos y prioriza tu salud mental, lo que pensaste en lo oscuro es señal de que necesitas apoyo real. Si te gustaron esas historias, suscríbete.